Me llamo Naomi Carter, tengo 27 años, y la noche en que mi madre se rió en mi cara, entendí por fin que por más que trabajara duro, nunca iba a ser una hija a sus ojos. Estaba sentada en la mesa del comedor de mis papás mientras ellos hablaban emocionados de la boda de mi hermana gemela como si fuera un evento de la realeza. Decían cosas como flores importadas, un jardín privado para la fiesta, un vestido de diseñador y una luna de miel tan cara que no tenía sentido para una familia que siempre me dijo que fuera práctica. Los dejé hablar hasta que hice la única pregunta que nunca debió hacer que el cuarto se quedara en silencio. ¿Y qué pasa con mi parte del fondo para la boda? Todos me miraron como si hubiera arruinado algo sagrado. Entonces mi mamá se recargó en su silla, sonrió como si me estuviera explicando algo obvio a una niña y dijo: el oro y la tierra no son lo mismo. Mi hermana hasta aplaudió. Aplaudió. Como si humillarme fuera el chiste del que todos estaban esperando reírse. Yo no lloré. No discutí. No les di el show que probablemente querían para poder decir que yo era dramática y desagradecida. Solo me levanté, agarré mis llaves, salí de la casa y manejé toda la noche sin contestar ninguna llamada. Al amanecer, mi teléfono estaba loco. 53 llamadas perdidas de mi mamá. 20 de mi hermana. Buzones de voz, mensajes, suplicando, rogando, diciendo que regresara antes de que cometiera un error terrible. Me quedé viendo la pantalla un rato largo antes de mandar un solo mensaje. ¿Por qué le ruegan a un pedazo de tierra? Pero para entender por qué ese mensaje puso a toda mi familia en pánico, tienes que saber lo que me habían estado quitando por años. Desde que mi hermana y yo éramos lo suficientemente grandes para entender cómo funcionaban las familias, ya sabía que la nuestra tenía una favorita. Éramos gemelas, pero ahí terminaba lo parecido. Ella tenía una personalidad que la gente notaba de inmediato. Era ruidosa, encantadora, dramática de una forma que hacía que los adultos se rieran en vez de preocuparse. Sabía cómo entrar a un cuarto y hacerlo sentir como si el público hubiera llegado para verla a ella. Yo era más callada. Me gustaban los planes, las rutinas y saber exactamente cómo estaban las cosas. Mi mamá me decía seria como si fuera un defecto. Mi papá me decía difícil cada vez que preguntaba por qué las reglas eran diferentes para mí. A mi hermana le perdonaban el desorden porque era espontánea. A mí me castigaban por los errores más pequeños porque yo debería saber mejor. Así era la historia en mi casa. Ella era la que necesitaba cariño. Yo era la que tenía que sobrevivir sin él. En los cumpleaños, ella recibía el pastel más grande porque le gustaba llamar la atención. En eventos de la escuela, mi mamá podía perder mis ceremonias académicas, pero nunca faltaba a ninguna presentación de mi hermana, incluso si eran mediocres. Cuando venían familiares, les contaban todo sobre lo bonita y sociable que era mi hermana. Y luego mi mamá me señalaba a mí como si fuera un detalle sin importancia y decía que yo era la inteligente. Ese era el lugar en el que me metieron desde temprano. Útil, pero fácil de olvidar. Capaz, pero no querida. Mientras crecíamos, se hizo cada vez más obvio que mis papás ni siquiera intentaban ocultarlo. A ella le compraban ropa porque le importaba la moda. Le daban más dinero porque tenía una vida social que mantener. La dejaban llorar para salirse de sus castigos, mientras a mí me decían que era fría cada vez que no seguía el juego. Yo antes pensaba que si lograba suficientes cosas, si me portaba bien lo suficiente, si les hacía la vida más fácil, algún día me iban a ver cómo la veían a ella. Pero cada logro mío parecía molestarlos más. Cuando saqué las mejores calificaciones de la escuela, mi mamá dijo que estaba haciendo sentir insegura a mi hermana. Cuando me dieron una beca, mi papá dijo que dejara de actuar como si fuera superior. Cuando trabajaba los fines de semana para comprarme mi propia laptop, mi mamá me decía tacaña por no compartirla más. Nada de lo que hacía era realmente mío. Si tenía éxito, era egoísta. Si ponía límites, era difícil. Si me quedaba callada, asumían que podía aguantar más abandono. El fondo de la boda era la única cosa en la que yo me permití creer que quizás sí iba a ser justo. Mis abuelos lo empezaron cuando éramos adolescentes. Era algo igual para las dos, un regalo para las dos nietas, algo práctico para dos futuros que todavía no existían. Recuerdo a mi abuela apretándome la mano y diciendo:
Pase lo que pase después, esto es algo que nadie te puede quitar. Me agarré de esa frase por años. Incluso yo misma le metí dinero cuando empecé a trabajar medio tiempo en la prepa. No era mucho al principio, pero para mí sí era importante, porque cada peso representaba horas de esfuerzo que nadie me obligó a dar. Yo aportaba porque pensaba que algún día, cuando me casara, al menos iba a entrar a esa parte de mi vida sabiendo que algo también había sido guardado para mí. Suena ingenuo ahora, pero cuando creces medio querida, te vuelves experta en construir esperanza con sobras. Tomas la mínima señal de justicia y la conviertes en prueba de que tal vez la historia todavía no termina. Ese fue mi error. Pensé que el fondo de la boda significaba que había una parte de mi vida que mi familia no podía reescribir alrededor de mi hermana. No tenía idea de que ellos ya estaban preparándose para hacer exactamente eso. La forma más fácil de entender la diferencia entre mi hermana y yo de adultas es esta. Yo construía cosas. Ella las actuaba. Yo me pagué la universidad con becas, prácticas y trabajos que me enseñaron a sobrevivir con horarios imposibles sin romperme. Terminé trabajando en organización de bodas y eventos porque era buena bajo presión, y aún mejor apagando incendios antes de que alguien se diera cuenta de que existían. Aprendí contratos, tiempos de proveedores, calendarios de pagos, planes de emergencia y exactamente cuánta emoción la gente pone en un solo día perfecto. Yo también sabía cuánto dinero estaba dispuesto a gastar la gente solo para hacer que unos desconocidos los envidiaran por unas horas. Esa parte nunca me impresionó. Después de la universidad me mudé a Charlotte y construí una vida que tenía sentido para mí. Mi departamento no era lujoso, pero era tranquilo. Mi trabajo era demandante, pero era real. Pagaba mis cuentas, cumplía mis compromisos, y aprendí que la estabilidad es un lujo cuando creciste en caos emocional. Mi hermana hizo lo contrario. Se reinventaba cada 6 meses dependiendo de qué tipo de atención le fuera más fácil conseguir. Probó fitness boutique, luego blogs de estilo de vida, luego marcas en redes sociales, luego eventos, pero nada le duraba lo suficiente para convertirse en una carrera real. Pero como se veía arreglada y sabía caerle bien a la gente, mis papás seguían actuando como si estuviera a punto de lograr algo enorme. Cada vez que fallaba, lo llamaban potencial. Cada vez que yo tenía éxito, lo trataban como un defecto de personalidad. Para ese punto, yo ya estaba acostumbrada. Lo que ellos no podían disminuir era la vida que yo había empezado a construir por mi cuenta. Conocí a Isen en un recorrido de un lugar de eventos, después de que una tormenta se fuera la luz durante una cena de ensayo. Todos los demás estaban en pánico. Él era uno de los arquitectos que estaba asesorando la restauración del lugar, y mientras la familia de la novia se descontrolaba, él era la única persona en el lugar más calmada que yo. Terminamos riéndonos en un pasillo oscuro, con velas de emergencia y listas de asientos arruinadas. Él era atento sin querer presumirlo, amable sin necesitar reconocimiento, y escuchaba de una forma que me hacía sentir que no tenía que pelear por ser escuchada. Salimos 2 años antes de hablar en serio de matrimonio, y cuando lo hicimos, no se parecía en nada al caos con el que yo crecí. Hablábamos del presupuesto antes de las flores. Del número de invitados antes de la estética. De lo que importaba y lo que no. Queríamos algo íntimo, elegante y honesto. Sin espectáculo. Sin fingir. Solo un cuarto lleno de personas que realmente nos amaban. Por primera vez en mi vida, pude imaginar una boda sin sentir miedo. En ese mismo tiempo, mi hermana anunció que se iba a casar con Miles Holloway, un abogado corporativo con gustos caros. Modales perfectos y el tipo de familia que mi mamá siempre había intentado conseguir con invitaciones a clubes privados y amistades estratégicas. La reacción de mis papás fue como si mi hermana hubiera entrado a la realeza. De la noche a la mañana, todas las conversaciones eran sobre salones, menús, vestidos, círculos sociales y cómo esta boda tenía que ser perfecta porque abriría puertas. Esa frase se me quedó grabada. ¿Abrir puertas para quién? No para la novia, realmente. Ni siquiera para el matrimonio. Era para mis papás. Para su imagen. Por la fantasía que siempre le habían pegado a mi hermana, porque ella se veía como la vida que ellos querían que la gente pensara que tenían. Mi mamá empezó a llamarme más seguido, pero no para preguntar cómo estaba. Era para sacarme información de proveedores,
contratos y tiempos. ¿Me puedes recomendar una florista? ¿Puedes revisar rápido este contrato de catering? ¿Conoces a alguien que nos consiga mejor precio en el salón? Mi primer instinto debió ser decir que no, pero los hábitos viejos no se mueren fácil. Todavía había una parte de mí que quería ser útil, porque ser útil siempre había sido lo más cercano al cariño que yo recibía. Así que respondí algunas cosas. Les conecté con una persona de confianza del lugar. Les marqué una cláusula mala en un contrato. Les expliqué cuánto cuesta realmente algo bien hecho sin que te vean la cara. Mi mamá me agradecía como si me estuviera haciendo un favor por dejarme ayudar. Mi hermana casi no me agradecía nada. Estaba demasiado ocupada subiendo a redes maquetas de arcos de flores y torres de champaña como si todo eso lo hubiera hecho ella sola. Aún así, yo me decía que no importaba. Tenía a Isen. Tenía mi futuro. Tenía ese fondo. O al menos eso pensaba. Creía que cuando llegara mi momento, todavía habría algo con mi nombre ahí. Todavía no entendía que para mi familia, mi capacidad nunca fue algo que valoraran. Era solo otro recurso para usar. La cena donde todo finalmente se rompió empezó como cualquier otra reunión en la casa de mis papás. Mucha actuación. Mucho fingir. Mi mamá me había invitado a lo que llamó una cena pequeña de planeación antes del empuje final de la boda. Casi no voy. Pero Isen me animó a mantener la paz si podía. Él no creció en una familia como la mía. Pero entendía lo suficiente para saber que yo siempre estaba de luto por la familia que me hubiera gustado tener, no la que realmente existía. Así que manejé hasta allá en la noche con una botella de vino y la esperanza tonta de que tal vez esta vez se comportaran como gente decente, aunque fuera por una comida. Mi hermana brillaba de esa forma cuidadosamente controlada que siempre tenía cuando sabía que todos la estaban viendo. Mi mamá no paraba de sacar carpetas, muestras y planos de asientos como si estuviera organizando una campaña, no una boda. Mi papá hablaba de números de forma vaga y orgullosa, como si quisiera verse importante sin decir nada concreto. La primera media hora, yo solo escuché. Luego mi mamá empezó a hablar de una mejora de último momento en el paquete del lugar, más flores, mejor iluminación, transporte de lujo para invitados que nadie necesitaba. Yo hice la pregunta con calma al principio. Si están gastando a este nivel, ¿qué significa eso para el resto del fondo de la boda? Mi mamá se detuvo. Mi hermana bajó la mirada al plato. Mi papá aclaró la garganta y agarró su vaso de agua. Yo sabía en ese momento. Solo no sabía qué tan mal era todo. Volví a preguntar, esta vez más directo. ¿Entonces qué pasa con mi parte? Mi mamá dejó el tenedor y me miró con esa cara que yo conocía de toda la vida. Esa que decía que estaba a punto de castigarme por arruinar la versión de la realidad que a ella le convenía. Dijo. En realidad ya no hay tu parte. La mayor parte se fue a la boda de tu hermana. Lo dijo como si estuviera hablando del clima. Yo la miré fijo. ¿Y el dinero que yo puse? Se encogió de hombros. Todos contribuimos a la familia, Naomi. Entonces le hice la pregunta que la hizo sonreír. O sea, ¿gastaron el dinero de mis abuelos y el mío en ella y nunca pensaron decírmelo? Se recargó en la silla, cruzó los brazos y se rió. No una risa nerviosa. No incómoda. Una risa cruel. El oro y la tierra no son lo mismo, dijo. Tu hermana se va a casar con un mundo donde importa la apariencia. Esa inversión tiene sentido. Tú y Isen van a hacer algo pequeño, bonito, sencillo. No necesitan ese tipo de ayuda. Por un segundo, de verdad no escuché el cuarto. Fue como si mi cuerpo se hubiera quedado en silencio por dentro. Entonces mi hermana aplaudió una vez, seco, con esa actitud arrogante, y dijo: Mamá es dura, pero no está equivocada. Creo que ese fue el momento en que algo dentro de mí se enfrió para siempre. Porque toda mi vida me imaginé un punto de quiebre como una explosión enorme, dramática. Pensé que si alguna vez me llevaban demasiado lejos, iba a gritar. Pero no. Me quedé muy quieta. Los miré a los tres y entendí algo, ninguno esperaba consecuencias. Esperaban dolor. Tal vez lágrimas.
Tal vez una pelea que luego usarían para decir que yo era la exagerada, la celosa, la inestable. Lo que no esperaban era que yo empezara a pensar con estrategia. Así que me levanté. Mi mamá me dijo que no fuera dramática. Mi papá dijo que luego lo hablábamos. Mi hermana rodó los ojos y preguntó si de verdad iba a arruinar el ambiente por dinero. Agarré mi bolsa, mis llaves y mi abrigo. No dije nada. Salí mientras mi mamá todavía me gritaba detrás. En cuanto me subí al coche, no lloré. Abrí mi laptop. Porque en su prisa por hacer una boda de lujo que realmente no podían pagar, habían usado más de mi acceso profesional de lo que creían. El representante del lugar había aceptado una reserva temporal gracias a mi recomendación. La diseñadora floral había aprobado un descuento por un código de referencia ligado a mi red laboral. Un proveedor de transporte solo había retrasado el pago completo porque yo había asegurado que esa familia no me iba a hacer quedar mal. Mandé 3 correos y hice 2 llamadas antes de siquiera salir del estacionamiento. Todo profesional. Todo limpio. Notifiqué a los proveedores que retiraba cualquier apoyo personal y profesional de los arreglos de flexibilidad pendientes relacionados con la boda Carter Holloway. Me aseguré de aclarar que no era responsable financieramente de ningún pago pendiente y que nadie debía seguir usando mi nombre o mi reputación de ahora en adelante. No le pedí a nadie que cancelara nada. No lo necesité. Solo retiré el apoyo sobre el que habían construido su fantasía. Después, manejé de regreso a Charlotte toda la noche con el teléfono boca abajo a mi lado. Cuando llegué a casa, tenía 7 llamadas perdidas. Al amanecer ya eran más de 70. 53 de mi mamá. 20 de mi hermana. Una lluvia de mensajes de voz que pasaron de enojo a pánico en menos de 6 horas. El salón necesitaba confirmación inmediata. La florista estaba deteniendo la producción. El transporte estaba suspendido hasta que se aclarara el pago. La maquillista de mi hermana quería tranquilidad porque había escuchado problemas con los contratos. Por primera vez en su vida, no me estaban llamando en silencio para pedirme algo. Me estaban llamando porque todo lo que habían construido encima de mí se estaba cayendo. Escuché un mensaje de voz de mi mamá donde sonaba agitada, enojada y asustada al mismo tiempo. Naomi, contéstame ya. Te estás pasando. Luego uno de mi hermana. Con esa mezcla de pánico y actitud. No me hagas esto. No arruines mi boda porque estás amargada. Me quedé viendo la pantalla un rato largo antes de escribir mi respuesta. ¿Por qué le ruegan a un pedazo de tierra? Después apagué el teléfono y por fin me dormí. Cuando desperté en la tarde, pensé que iba a sentir culpa. Me habían entrenado para eso. Toda mi infancia me enseñó que no ayudar a personas que te tratan mal era más malo que todo lo que ellos te hacían a ti. Pero la culpa no llegó. Lo que sentí fue alivio. No felicidad exactamente. No venganza como en las películas. Fue ese alivio profundo, casi extraño, de por fin entender que no tenía que seguir siendo el puente que otros pisaban mientras lo quemaban. Cuando volví a encender el teléfono, seguía explotando. Mi mamá había cambiado a modo víctima. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Mi papá, que casi no habló la noche anterior, me mandó un mensaje frío diciendo que estaba saboteando a mi hermana por envidia. Mi hermana pasó por todas las versiones posibles en un solo hilo de mensajes. Primero furiosa, luego burlona, luego suplicando, luego amenazando con decirle a todos que yo quería arruinar su boda porque no soportaba verla feliz. Esa última casi me dio risa. La gente como mi hermana siempre cree que todos los demás funcionan con la misma necesidad superficial que ellos. Nunca se le ocurrió que yo no quería su lugar. Solo estaba cansada de sostener el escenario. No respondía a ninguno. Le marqué a Isen en su lugar. Le conté todo, incluida la frase que había usado mi mamá. Él se quedó en silencio unos segundos, de ese tipo de silencio que me decía que estaba más enojado de lo que quería mostrar. Luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Hiciste algo mal? Yo dije que no. Y él respondió. Entonces que ellos se hagan cargo de lo que crearon. Esa era una de las razones por las que lo amaba. Porque nunca confundía la paz con rendirse.
En los días siguientes me fui enterando, entre mensajes de voz, conocidos en común y el tipo de chismes familiares que viajan más rápido cuando hay gente rica preocupada por el que dirán, que la boda no se había caído. Pero sí se había resquebrajado. Mis papás hicieron de todo para salvarla. Mi papá tuvo que sacar dinero de una cuenta que no debió tocar tan rápido. Mi mamá pidió prestado a 2 familiares que en privado siempre decía que eran inferiores. Mi hermana recortó algunos detalles decorativos, pero solo los que los invitados no notarían de inmediato en fotos. Mantuvieron el lugar, pero en un paquete más barato. Mantuvieron el vestido, porque claro que sí. Mantuvieron la apariencia de riqueza, pero apenas. Por detrás, todo era pánico, culpas y tarjetas de crédito al límite. Varios invitados notaron que los proveedores estaban tensos. Una amiga de mi mamá escuchó una discusión sobre pagos pendientes cerca de la entrada del salón. Un primo me escribió diciendo que yo había sido el tema principal de la noche. Según él, a la gente le parecía raro que la hermana gemela no estuviera en una boda tan importante, y más raro todavía que nadie diera la misma explicación 2 veces. A unos les dijeron que yo tuve una emergencia de trabajo. A otros, que estaba enferma. A otros, que Isen y yo habíamos terminado. Mi favorito fue el rumor de que yo estaba demasiado inestable emocionalmente para asistir. Ese sí tenía la firma de mi mamá por todos lados. Aún así, las fotos que subió mi hermana después se veían perfectas si no sabías lo que había pasado fuera del encuadre. Ella sonreía como si hubiera ganado. Miles sonreía como alguien posando junto a una adquisición cara. Mi mamá se veía cansada debajo del maquillaje profesional. Mi papá se veía más viejo de lo que yo recordaba. Los comentarios en redes eran los de siempre: boda de ensueño, novia de cuento de hadas, pareja perfecta. Vi las fotos una vez, y no las volví a ver. Lo más extraño fue que no me sentí consumida por todo eso. Yo esperaba que el enojo siguiera ardiendo, pero la distancia cambió todo. Mi familia había construido su vida alrededor de la imagen, y en el momento en que yo me salí, pude ver lo frágil que era todo. Ellos me necesitaban más de lo que nunca iban a admitir. No porque me quisieran, sino porque yo era la parte práctica, la columna que sostenía a una familia adicta a las apariencias. Sin mí, todavía podían hacer una fiesta. Solo que ya no podían hacerla bien. Isen y yo seguimos con nuestros propios planes, en una calma que por primera vez me hacía sentir normal. Visitamos un terreno junto a un lago, a las afueras de Charlotte, más pequeño que cualquier lugar que mi mamá hubiera aprobado, y desde el primer momento supimos que era el correcto. Tenía árboles viejos, luz suave y una vista que no necesitaba impresionar a nadie. Hablamos con un chef local en lugar de contratar un catering de lujo. Reducimos la lista de invitados solo a las personas que realmente habían estado para nosotros en la vida real. Cada decisión se sentía como una corrección, no solo de mi boda, sino de la forma en la que yo entendía lo que significaba celebrar algo. No era espectáculo. Era presencia. No era sobre quién quedaba impresionado. Era sobre quién era confiable. Mientras tanto, las llamadas de mi familia se fueron haciendo menos frecuentes. No porque me hubieran perdonado, sino porque estaban ocupados tratando de mantener la ilusión de que todo estaba bien. Yo sabía que esa etapa no iba a durar. Las deudas siempre hacen que la verdad se escuche más fuerte. Y también los matrimonios cuando están construidos sobre imagen en lugar de intimidad. No necesitaba desear consecuencias. Ya había visto suficientes bodas como para saber que iban a llegar. Aproximadamente 3 meses después de la boda, la primera grieta real empezó a llegarme desde fuera de la burbuja familiar. Una amiga de la universidad, que todavía se movía en círculos sociales cercanos a los de mi hermana, me escribió a medianoche con una pregunta que parecía casual, pero no lo era. ¿Todo bien con tu hermana y Miles? Le pregunté por qué. Me dijo: es que Siena ha estado subiendo muchas frases raras sobre soledad y amor falso, y la vieron llorando en un restaurante mientras Miles se fue antes. Yo debí sentir compasión. Pero lo que sentí fue reconocimiento. No porque hubiera querido que su matrimonio fallara, sino porque yo ya había visto esa relación desde el principio como lo que era. Miles no se enamoró de mi hermana. La seleccionó. Ella era lo suficientemente arreglada para fotos,
lo suficientemente dispuesta para ser moldeada, y lo suficientemente superficial para confundir ser exhibida con ser amada. Mi mamá lo quería porque tenía estatus. Mi hermana lo quería porque tenía estatus, trajes caros y un apellido que abría puertas frente a las que ella siempre quiso estar. Pero el estatus no es intimidad. Ser elegido no es lo mismo que ser conocido. Cuando la boda terminó y el espectáculo dejó de ser emocionante, se quedaron solo ellos dos. Y no había mucho ahí. Casi al mismo tiempo, la situación financiera de mi papá empezó a desmoronarse de una forma que habría sido poética, si no fuera tan patética. Él siempre se enorgullecía de ser el más listo en la sala cuando se trataba de dinero. Por eso el exceso en la boda había llegado tan lejos. De verdad creía que después podría arreglarlo. Solo que el después llegó más rápido de lo que esperaba. Los préstamos de emergencia se volvieron deudas acumuladas. Las deudas acumuladas se volvieron presión. La presión se volvió errores. Uno de sus colegas aparentemente descubrió que había pedido dinero prestado en círculos sociales de clientes para cubrir asuntos personales, y aunque nunca supe toda la historia, supe lo suficiente como para entender que su credibilidad profesional se vino abajo. La boutique de mi mamá, que ya sobrevivía a duras penas más por imagen local que por ganancias reales, también empezó a dejar de pagar cuentas. Ella empezó a vender inventario con descuento y luego fingía que era una estrategia de temporada. Canceló un compromiso con un comité de caridad del que llevaba años presumiendo. Los amigos que antes la invitaban a cenas elegantes dejaron de llamarla tanto cuando ya no había una mesa bonita y arreglada donde sentarse. Mis papás pasaron tanto tiempo cuidando la apariencia de estabilidad que nunca aprendieron cómo vivir sin aplausos. Y ahí fue cuando volvieron los mensajes. Llegaban de números que no conocía, de familiares lejanos, de una vecina vieja que me dejó un mensaje larguísimo diciendo que la familia es la familia pase lo que pase. Mi mamá me escribió una carta y la mandó a mi oficina, no a mi casa. Solo eso ya me dijo que todavía no entendía la vergüenza. En la carta intentó todas las versiones posibles de la verdad, menos la real. Que el estrés de la boda hizo que se dijeran cosas con el tono incorrecto. Que las familias cometen errores. Que mi hermana estaba pasando por problemas en su matrimonio y necesitaba apoyo de su gemela. No escribió que me había llamado tierra. No escribió que había usado dinero que era mío. No escribió que solo recordó mi valor cuando mi ausencia empezó a tener un precio. Doblé la carta y la tiré. Una semana después, mi hermana me llamó desde un número privado. No debí contestar, pero había algo en mí que quería escuchar cómo sonaba su voz cuando la vida dejaba de aplaudirle. No perdió tiempo con rodeos. Dijo que ella y Miles estaban teniendo problemas. Que el matrimonio era más difícil de lo que esperaba. Que él viajaba mucho, trabajaba mucho, siempre estaba irritado, y últimamente le hacía comentarios sobre su forma de gastar y sobre la inestabilidad de su familia. Luego fue directo a lo que realmente quería. Me preguntó si todavía tenía contactos que pudieran ayudar a la boutique de mi mamá con una alianza de eventos, algo más elegante que atrajera nuevos clientes. Cuando me quedé callada, insistió. Me preguntó si Isen conocía inversionistas. Por un segundo casi me dio risa lo descarada que era. Incluso en medio de su propio desastre, todavía me veía como una herramienta. No como su hermana. No como la persona a la que humilló. Solo como algo útil que esperaba que no hubiera aprendido su valor. Le dije que no. Se puso dura de inmediato. Dijo que yo estaba disfrutando todo esto, que estaba esperando a que ellos cayeran para sentirme superior. Y ahí fue cuando por fin dije algo que llevaba años siendo verdad. No necesito que ustedes sufran para saber quién soy. Solo necesitaba dejar que ustedes lo decidieran. Me colgó. No mucho después, un conocido de la familia me dijo que mis papás estaban preparando vender la casa en silencio y mudarse a un lugar mucho más pequeño. Oficialmente, era menos mantenimiento. En realidad, la deuda los estaba ahogando. La misma casa donde yo pasé años escuchando que mi papel era entender, adaptarme y dar más, ahora era solo otra cosa que ya no podían sostener. Isen me encontró en la cocina esa noche, cuando me quedé sentada viendo a la nada después de enterarme de todo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no sabía qué sentía. No había triunfo en eso.
Solo una especie de dolor raro por ver cómo la gente puede destruir su propia vida solo por proteger su orgullo. Él se sentó a mi lado y me dijo algo que nunca se me olvidó. Hay gente que prefiere perderlo todo antes que aceptar que se equivocó con la única persona a la que más lastimó. Y tenía razón. Mi familia no se estaba cayendo porque yo los hubiera dejado. Se estaban cayendo porque todas sus decisiones importantes estuvieron hechas para sostener una mentira, la idea de que la imagen valía más que el carácter, que el favoritismo no tenía costo. Y que el hijo que mantenía todo funcionando siempre iba a quedarse cerca para ser usado. Para ese punto, yo ya estaba cansada de confundir sus emergencias con mi responsabilidad. Había pasado demasiada vida pagando intereses emocionales de deudas que nunca pedí. Si al final estaban siendo obligados a ver lo que construyeron, eso no era crueldad. Era consecuencia. La última vez que me buscaron fue casi 8 meses después de aquella cena. Para entonces, Isen y yo ya habíamos terminado casi toda la planeación de nuestra boda. Teníamos invitaciones, menú, música y una lista de invitados tan intencional que cada nombre me daba paz en lugar de obligación. Mi vida se había vuelto tan estable que el caos del que venía se sentía como otro país. Hasta que una tarde, saliendo del trabajo, mi teléfono sonó con una videollamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. Primero apareció la cara de mi mamá en la pantalla, más vieja y más delgada de lo que recordaba. Sin maquillaje. Con una postura completamente caída, como si ya no pudiera sostenerse. Mi papá estaba a su lado, con la expresión de alguien al que por fin le pesaba demasiado el orgullo. Y atrás, en la orilla de un sillón en lo que claramente no era su casa de antes, estaba mi hermana. En silencio. Sin el cabello perfecto. Sin esa actitud de superioridad. Sin nada de lo que antes la hacía sentirse intocable. Por unos segundos nadie habló. Luego mi mamá empezó a llorar. Pero de verdad. No ese llanto actuado que usaba antes para manipular a la gente en público. Dijo mi nombre como lo dice alguien cuando ya se quedó sin estrategias. Nos dijo que habían cometido errores terribles. Que habían perdido la casa. Que mi hermana y Miles se estaban separando y el divorcio se estaba poniendo feo. Que la carrera de mi papá estaba dañada y que todo se había complicado. Y luego dijo las palabras que yo había esperado toda mi vida, pero que ya no necesitaba escuchar. Nos equivocamos. La miré y entendí algo muy claro, una disculpa sin responsabilidad todavía se siente incompleta. Así que hice la única pregunta que importaba. ¿Equivocados en qué? Cerró los ojos un segundo, como si la respuesta le doliera físicamente. Equivocados en ti, dijo mi mamá. Equivocados en tu valor. Equivocados en cómo te tratamos. Equivocados en elegir la apariencia sobre la justicia. Mi hermana seguía sin ver la cámara. Mi papá por fin habló y dijo que debió haberlo detenido hace años. Que se había dicho a sí mismo que estaba manteniendo la paz, cuando en realidad estaba protegiendo a la hija equivocada de las consecuencias y sacrificando a la correcta. Yo le creí. Y eso lo hizo aún más triste, no mejor. Porque la verdad cuando llega tarde no regresa a los años que se llevó. Entonces mi mamá dijo lo que realmente los había llevado a esa llamada. Preguntó si podíamos empezar de nuevo. Preguntó si podía encontrar en mi corazón ayudar a que la familia sanara. No pidió dinero directamente, pero la forma de la petición era la misma de siempre. Regresa, estabilízanos, haz esto más fácil de sobrevivir. Los miré a los tres y sentí algo que nunca pensé sentir en ese momento. No odio. No satisfacción. Claridad. De esa que llega cuando el dolor ya se convirtió en algo más sabio. Les dije que me iba a casar pronto. Que sería algo pequeño, tranquilo, lleno de personas que nunca me hicieron ganarme la dignidad básica. Mi mamá empezó a llorar más fuerte y preguntó si todavía había manera de que ellos fueran parte. Mi hermana por fin levantó la mirada. Y por primera vez en mi vida, se veía pequeña. No porque la vida la hubiera hecho buena, sino porque le había quitado la audiencia que ella confundía con amor. Respiré y les dije la verdad que habían evitado por años. Ustedes me enseñaron exactamente lo que yo era para esta familia cuando tomaron lo que era mío, se rieron en mi cara y aún así esperaban que me quedara.
Yo les creí. Construí mi vida con esa lección. Ahora ustedes van a tener que vivir con ella también. Mi mamá susurró. Por favor. Mi hermana abrió la boca como si quisiera discutir, pero la cerró otra vez. Mi papá solo me miró, como un hombre viendo la factura final de una deuda que ignoró demasiado tiempo. Les dije que no les deseaba ruina. Que de verdad esperaba que aprendieran a tratar bien a la gente antes de necesitar algo de ella. Que ojalá mi hermana entendiera algún día que ser la favorita no es lo mismo que ser amada, y que estar protegida de las consecuencias puede dejarte débil en todo lo que importa. Luego dije que no iba a volver. Que no iba a reabrir una puerta a la que solo habían tocado cuando su propio mundo se estaba cayendo. Corté la llamada antes de que pudieran responder. Un mes después, me casé con Isen junto a un lago tranquilo, bajo luces cálidas y árboles viejos que no necesitaban decoración para ser hermosos. No hubo espectáculo. No hubo lujo falso. No hubo necesidad de impresionar a nadie. Solo votos. Risas. Personas que llegaron temprano porque de verdad querían ayudar. Y esa sensación constante de que ya no estaba viviendo a la sombra de la historia de alguien más. Cuando caminé hacia Isen, no pensé en lo que mi familia me había quitado. Pensé en lo que no lograron destruir. Mi paz. Mi criterio. Mi capacidad de amar sin antes tener que humillar a alguien. Eso, más que cualquier otra cosa, fue el final que ellos nunca esperaron que yo tuviera. Si hay una lección en todo lo que pasó, no es solo que la crueldad eventualmente regresa, aunque muchas veces sí lo hace. Es que el favoritismo envenena a todos los que toca. Daña al hijo que es ignorado, pero también vacía al hijo que es adorado, porque le enseña que el amor puede ser reemplazado por consentimientos, y que el valor depende de la imagen y no del carácter. Les enseña a los padres a confundir control con cuidado, e imagen con éxito, hasta que un día se despiertan rodeados de las consecuencias de sus propias decisiones. Y le enseña al hijo olvidado una de las lecciones más difíciles de todas. Que a veces la sanación empieza en el momento en que dejas de rogarle justicia a personas que se benefician de tu silencio. La familia debería ser el primer lugar donde una persona aprende dignidad, no el lugar donde la pierde. El amor sin respeto no es amor. El perdón sin cambio no es reconciliación. Y proteger tu paz de personas que solo reconocen tu valor cuando te necesitan no es crueldad. Es respeto propio.